decir que el término derechos humanos ha sido uno de los términos más prostituidos y más manipulados a lo largo de la historia. Recuerdo que Simón Bolívar en 1829 decía que los Estados Unidos parecían destinados por la providencia a plagar la América de miseria en nombre de la libertad. Y eso mismo pudiéramos decirlo hoy en nombre de los derechos humanos. En nombre de los derechos humanos, Estados Unidos precisamente ha violado una y otra vez esos derechos. Y en el caso de Cuba, por ejemplo, sabemos que el bloqueo económico, comercial y financiero que tiene impuesto el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba prácticamente desde el inicio de la revolución es el principal elemento violador de los derechos humanos y de esos pactos, tanto de derechos económicos, sociales y culturales, como los derechos civiles y políticos, que lo dicen varios de sus artículos. Cuando se le niega la subsistencia a un pueblo, el derecho mismo a subsistir, a desarrollarse, esa es una violación sistemática, flagrante de los derechos humanos. Entonces, el victimario trata de presentarse como la víctima, ¿no? Y manipula una y otra vez este tema, no solo con Cuba. Eso ha sido una política que ha practicado contra otros países. Cada vez que esos países han escogido un camino soberano, independiente, digamos que se han desconectado de ese sistema de dominación imperial que existe en el mundo. Y hay un doble rasero en el manejo de ese discurso. Vemos hoy mismo países en la región donde todos los días se violan los derechos humanos, donde se practica el asesinato político, donde desaparecen líderes sociales, donde aparecen fosas comunes con ciudadanos asesinados, donde se viola todos los días el derecho a la participación, los derechos civiles y políticos, y sin embargo ninguno de esos países sufre la agresión, sufre la condena, tiene impuesto bloqueo alguno, sí, sanción económica alguna. Y entonces nos damos cuenta cómo hay un doble rasero. La misma historia de Cuba lo demuestra. Hubo una dictadura sangrienta en nuestro país. Antes de 1959 los jóvenes aparecían asesinados en las calles y prácticamente Estados Unidos no aplicó ninguna sanción. No aplicó ninguna sanción, con todo lo contrario, apoyó a ese régimen. En el caso cubano, a Estados Unidos realmente no le interesan los derechos humanos. En Cuba no les interesa realmente la libertad de expresión que tanto también usan como bandera. No les interesa nada de eso que plantean en su discurso, porque lo que realmente les interesa es establecer nuevamente su hegemonía, su dominio en Cuba. Si hay un régimen dictatorial, pero ese régimen responde a sus intereses, a esa hegemonía, bueno, bienvenido sea para ellos. Y eso se demuestra una y otra vez. En el caso de Cuba, y cuando se habla de los derechos humanos, lo primero que uno piensa es que estamos en un proceso que ha colocado precisamente al ser humano en el centro de todos los procesos. El ser humano es la línea, digamos, transversal que atraviesa cada uno de los procesos en nuestro país y donde los derechos humanos se han visto siempre indisolublemente ligados. Es decir, no se hace una distinción o una separación que no puede existir entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles y políticos. Porque si no tienes garantizado el acceso a la educación, el acceso democrático también a la cultura, el acceso a la salud, ¿cómo un ser humano puede precisamente ejercer entonces los derechos civiles y políticos? Y ahí se da una contradicción. El gobierno de los Estados Unidos, sobre todo como país hegemón, digamos, como líder del sistema imperialista, es decir, defiende una y otra vez o se presenta como paladín de esos derechos civiles y políticos. Y sin embargo también cuando uno estudia cómo funciona ese sistema nos damos cuenta que prácticamente comienza y termina una vez que el ciudadano ejerce el voto. Es decir, esa es la democracia, que es una democracia representativa burguesa que siempre decimos que tiene mucho de burguesa, pero muy poco de democracia y de representativa cuando uno lo analiza. Y ni siquiera ese voto, el voto popular, es el que define un presidente en ese país. Es decir, tenemos muchos elementos para cuestionarnos esos derechos humanos en ese país y sin embargo lo utilizan como punta de lanza una y otra vez contra Cuba, un país que ha colocado precisamente el derecho a la vida, que es el principal derecho que se defiende en nuestro país, en el centro del resto de los derechos.
En la Constitución, cuando revisamos la Constitución con la cual votó mayoritariamente, que ratificó mayoritariamente el pueblo cubano, nos damos cuenta de cómo están consagrados todos esos derechos, tanto los económicos, los sociales y culturales, como los civiles y políticos. La participación del pueblo, más allá del voto, en todos los procesos del sistema político. Es una democracia realmente representativa, protagónica de cada uno de esos procesos, con derecho incluso al control popular y a la revocación de los cargos. Cuando vemos la Asamblea Nacional, la representatividad que hay también en nuestra Asamblea de todos los sectores, donde lo que rige no es el dinero el que mueve todo el sistema político, sino es el mérito, nos damos cuenta de los derechos humanos que hemos alcanzado gracias a la revolución.